¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Bueno, entonces partiendo de la lectura que ustedes hicieron y de de este pequeño diálogo que acabamos de tener como introducción, vamos a conocer un poco más de lo que es el programa individual de ajuste razonable PIAF en el marco de lo que es la educación inclusiva. Lo primero que hay que tener en cuenta son estos aspectos. En el PIAR, como herramienta pedagógica al servicio de la planeación didáctica del docente y no mirarse como un otro currículo paralelo a lo que el docente planea para dar su clase en general. En este documento, en este instrumento de apoyo a la planeación docente, se deberán plasmar las estrategias, las tomas de decisiones, las acciones didácticas, aquellas modificaciones, cambios o ajustes y apoyos que el estudiante que enfrenta barreras para su aprendizaje derivadas de una posible discapacidad y que puedan afectar su aprendizaje y participación dentro de la escuela, va a necesitar para poder así tener garantizada su inclusión educativa. Es decir, en ese instrumento llamado Plan Individual de Ajuste Razonable es donde el docente va a plasmar toda su acción didáctica específicamente y de manera particular para este estudiante. Lo que no quiere decir que en su planeación didáctica general también va a ser los ajustes razonables necesarios para otros estudiantes que aunque no necesitan el PIAR, también pueden ser sujetos susceptibles de presentar algún tipo de barrera para su aprendizaje y su participación que no esté asociado a una discapacidad. Porque si nos remitimos a la norma del decreto, habla específicamente de estudiantes con discapacidad, pero los ajustes razonables deben realizarse también en la planeación didáctica del docente que es exigida por la institución educativa donde trabaja, donde labora, para aquellos estudiantes que aún no teniendo la condición de discapacidad también puedan tener esas barreras para aprender y participar adecuadamente dentro de los procesos curriculares. Es decir, que el PIAR lo va a hacer específicamente para aquel estudiante que ya tiene una discapacidad y que aún aplicando de manera exhaustiva el diseño universal para el aprendizaje, sigue persistiendo en esas barreras de su aprendizaje y participación y necesita ya que se le dé un apoyo más individualizado. Entonces, hace en el PIAR esos ajustes, pero los aplica al momento de desarrollar en la clase con el conjunto de todos sus estudiantes. Es decir, él se va a remitir al PIAR, pero va a involucrar al estudiante dentro de sus clases normales, teniendo en cuenta los ajustes que debe hacer para ese estudiante desde el PIAR. Él no lo va a excluir y le va a dar la clase aparte, sino que aplica sus estrategias como las montó en su planeación didáctica, pero ya sabe que con este estudiante tiene que hacer unos ajustes de manera individualizada para que él también pueda participar en la clase y alcanzar los mismos objetivos a su mismo ritmo y respetando su particularidad y forma de aprender. Ya, es por eso que lo ideal para poder atender a la diversidad de estudiantes que puedan presentar diferentes tipos de barreras para el aprendizaje y la participación es que desde el marco de la educación inclusiva, como lo plantea el decreto 1421, se trabaje aplicando el marco de apoyo o, digamos, la metodología de el DUA. ¿Ya? Sin de una manera mesurada, de una manera bien trabajada, pertinente, para no tener que llegar a trabajar el diseño y aplicación de un PIA. ¿Ya? Pero es necesario conocer el manejo de este documento porque no sabemos en qué momento ustedes, sea en una institución privada
o sea una institución oficial que quiera adoptar el concepto de educación inclusiva, exijan la elaboración de esta herramienta pedagógica de apoyo al docente en su práctica pedagógica. Entonces, en el PIAR necesariamente tienen que ir plasmados todos esos ajustes y acciones pedagógicas modificadas a las necesidades particulares que presente el estudiante. Antes de ser elaborado, deberá conocerse a través de una serie de entrevistas y recolección de esa información el estado de salud del estudiante. Eso debe ir plasmado en el anexo número 1 de este documento. Yo ahora más adelante les mostraré el formato completo, en donde mostrarán los aspectos médicos y clínicos que pueda presentar el estudiante, su diagnóstico médico que lo caracteriza como estudiante que tiene algún tipo de discapacidad, el tipo de terapia o de apoyo de tipo terapéutico que está recibiendo, aparte de su proceso educativo en la escuela donde va a ingresar o donde está estudiando. Debe también recogerse la información relacionada con su contexto familiar, cómo está compuesta su familia, cómo es su nivel socioeconómico, qué tipo de actividades realiza la familia y cómo es el manejo que se le da a la discapacidad de dicho estudiante en el entorno familiar. También recoger información acerca de su aspecto social y cultural, es decir, cómo es el ambiente sociocultural que rodea al estudiante y qué tan positivo o perjudicial puede ser para su proceso de aprendizaje, como también las actividades de tiempo libre, ocio o extraescolares que este estudiante con discapacidad puede llegar a presentar o a realizar cuando no está en actividades académicas. Todo eso debe ser anexado en el anexo 1 del PIAR. Además de eso, hay que tener en cuenta que si el estudiante ya proviene de otra institución educativa diferente en la cual estemos trabajando nosotros, o que ha terminado su ciclo de educación inicial en un CDI, un centro de desarrollo infantil, o un hogar comunitario de los que tiene el bienestar, o de algún jardín infantil en donde fue incluido para que hiciera digamos, sus estudios de preescolar, se le deberá pedir a la familia que le exija a esa institución educativa el PIAR si el estudiante estaba en un grado de primaria y si allá se ameritó trabajar PIAR con él. Si no, un informe pedagógico para conocer cuál es su historia escolar, cuáles son sus aprendizajes y cuáles son las limitaciones o barreras o de aprendizaje o participación que tuvo en el proceso pedagógico que se le brindó en esa institución. ¿Ya? Y que esto va a servir como insumo para la preparación del nuevo PIAR que se va a realizar con el estudiante en la escuela donde va a ser incluido. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para así poderle brindar la oferta educativa ajustada a sus necesidades y crear un PIAR nuevo para ese año escolar. Entonces, profe, si en algún momento a ustedes les toca hacer parte de ese colectivo de profesionales que van a trabajar con un estudiante que presente alguna posible discapacidad y que necesita por su condición que se le elabore un PIAR, exigir, pedirle a los padres de familia un informe pedagógico o un PIAR ya elaborado, diseñado, aplicado y con todas las observaciones y recomendaciones que tengan que hacérsele antes de darle cabida al estudiante en esa nueva escuela y crear un PIAR nuevo para él. Eso les va a dar a ustedes información de cómo viene el estudiante y en qué situación en cuanto a su aprendizaje lo encuentran, para así entender qué ajustes deben hacerse en ese PIAR nuevo que se va a realizar en base a esa información de tipo pedagógico que se le brindó previamente cuando ingresó a esa escuela. Además, para promover a un estudiante con algún tipo de diversidad funcional dentro de la institución, deberán tenerse en cuenta las metas de aprendizaje. Es decir,
esos propósitos de aprendizaje que el docente tuvo en todas las áreas para ese curso. Los ajustes curriculares, los cambios, modificaciones o adaptaciones que se hicieron a los elementos del currículo, ya sean de manera significativa o no significativa. Significativa cuando hay que modificar o cuando hay que cambiar o retirar contenidos o propósitos de aprendizaje. No significativas cuando se dejan los mismos temas a trabajar, los mismos propósitos u objetivos de aprendizaje que deben alcanzar los estudiantes y hay solamente cambios y modificaciones en la metodología, los recursos y las formas de evaluación que se deben tener en cuenta para este estudiante. Y también las observaciones consignadas en este documento sobre los avances o limitaciones que sigue presentando el estudiante. Entonces, digamos que esas son algunas consideraciones generales que hay que tener en cuenta para poder elaborar de manera efectiva lo que es un plan individual de ajuste razonable. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué podemos decir que es el PIAR? Es una herramienta de apoyo pedagógico a la planeación didáctica del docente. No es otro currículo más que se va a hacer solo para ese estudiante, no. Es una herramienta de planeación didáctica que el docente va a tener allí para hacer los ajustes pertinentes en cuanto a actividades, en cuanto a apoyos, en cuanto a recursos, en cuanto a manejo de espacios, en cuanto a manejo de tiempo y formas de evaluación para ese estudiante en particular, sin que él desconozca los ajustes que ha hecho en su planeación académica normal para el resto de sus estudiantes. Es más, esos posibles ajustes que el docente hace en el PIAR para exclusivamente aplicarlo a nivel general con ese estudiante en particular, también puede hacerlo con el resto del grupo para no excluir a nadie. Y puede que le funcionen para de una manera creativa, organizada y muy innovadora, también haga que los procesos de aprendizaje de otros estudiantes que aunque no requieran PIAR, pueden estar presentando algún tipo de barrera en el aprendizaje en ese momento. Entonces, el PIA es una herramienta de apoyo pedagógico para el docente que garantiza que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean efectivos y adecuados a las características individuales de ese estudiante, que parte de realizar una valoración pedagógica para conocer las características, gustos, intereses, talentos, habilidades y competencias curriculares del estudiante y una valoración social para conocer sus entornos, su situación de salud y su historia escolar. Y en base a esa valoración pedagógica que la debe hacer el docente para conocer las habilidades de aprendizaje y detectar cuáles son las necesidades educativas. Y cuando yo hablo de necesidades educativas, no hablo de dificultades. Eso se lo he venido dejando claro a algunos estudiantes que muchas veces creen que el concepto que se maneja de necesidades educativas se enfoca en el estudiante. Las necesidades educativas son requerimientos de tipo académico, es decir, son necesidades de tipo educativo que deben suplirse en el estudiante para que pueda avanzar en su aprendizaje. Entonces, el docente debe remitirse al diagnóstico médico, a toda la información en cuanto a terapias que recibe el estudiante y a cómo es su historia escolar y cuáles son sus competencias pedagógicas adquiridas en otros contextos educativos antes de llegar a esta institución. Pero el docente debe realizar una valoración pedagógica del aprendizaje del estudiante para saber qué encuentra en él y en base a eso qué ajustes realizar para poder desarrollar una propuesta pedagógica acorde a sus necesidades. Y esa valoración pedagógico y social es la que va a convertirse en insumo para realizar los apoyos y ajustes razonables adecuados desde lo curricular, que tiene que ver con todas las modificaciones y cambios que se hagan en los elementos del currículo,
de manera significativa o no significativa, y también en el espacio y en toda la estructura física en la cual va a ser presencia el estudiante que va a ser sujeto de recibir esa atención pedagógica de manera, digamos así, personalizada dentro del grupo a través del PIAR. Cuando yo hablo de personalizada es porque ya hay unas actividades propiamente elaboradas para él, pero que el docente las va a aplicar junto con el resto de sus compañeros de clase para no excluir a nadie. Esto como última herramienta, como última opción, cuando después de haber trabajado de manera efectiva el diseño universal para el aprendizaje, el estudiante sigue persistiendo en no poder manejar esas barreras para el aprendizaje y la participación que se le presenta. Entonces, a través de este esquema, podemos resumir eso, que el PIAR es una herramienta de apoyo pedagógico que garantiza que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean efectivos y que parte de una valoración pedagógica y social que van a permitir crear los apoyos y ajustes razonables desde el currículo y desde la infraestructura o las estructuras físicas de la escuela para poder permitir el acceso de este a esas experiencias curriculares. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Entonces, ¿qué características posee o debe tener el PIAR? Primero, aceptar y entender que es una herramienta de apoyo a la planeación didáctica docente. No es un currículo paralelo a lo que el docente planea para el resto de sus estudiantes, sino que es una herramienta de apoyo. Él va a hacer su planeación didáctica, pero teniendo en cuenta sus contenidos y los propósitos de aprendizaje que va a trabajar con el resto del grupo, va a hacerlo también con ese estudiante al cual le va a elaborar el PIAR, pero con unas actividades un poco más acorde a sus necesidades y que las va a consignar en ese documento para que él sepa que esas actividades deben ser un poco más flexibles y adaptadas a las particularidades que presenta el estudiante. Ojo con esto, es el último ajuste, porque el PIAR también es un ajuste razonable enmarcado en esa herramienta, en ese documento. Es el último ajuste a realizar a la planeación didáctica del docente, la cual debe basarse en el DUA. Si queremos brindar una educación acorde a lo que es la diversidad estudiantil, debemos enmarcar el trabajo de la planeación y la acción docente en el diseño universal para el aprendizaje. Y después de haber aplicado de manera exitosa este marco de apoyo a la enseñanza, este enfoque de enseñanza basado en experiencias que brindan múltiples formas de implicación, motivación y compromiso, múltiples formas de representación y percepción de la información y múltiples formas de expresar y a través de la acción representar el contenido y la comprensión de esa información, el estudiante aún así no avanza en su aprendizaje. Entonces, ahí sí accedemos a la herramienta del PIAR y decimos, bueno, vamos a bajar el nivel de exigencia con este estudiante y vamos a hacerle estos ajustes a él, pero sin perder el horizonte en lo que es mi planeación didáctica. Por eso lo importante es hacer una buena planeación didáctica y aplicar buenas estrategias basadas en el DUA para que no tengamos que llegar a la opción de tener que realizar un PIAR. Pero si lo hacemos, debemos entender que el docente no puede trabajar de manera personalizada con este estudiante por acá y con el resto del grupo otra cosa, sino ajustar el PIAR a su planeación didáctica, haciendo y consignando en esa herramienta los ajustes que el estudiante necesita, pero que él debe referenciarlo trabajando a nivel general con el resto del grupo, incluyendo a ese estudiante. El PIAR debe ser actualizado permanente. Se recomienda que cada vez que termine un periodo académico y se apliquen los ajustes consignados para ese periodo en el PIAR, se establezcan una valoración cualitativa
y descriptiva de si esos ajustes fueron pertinentes para entonces cambiarlo por unos ajustes nuevos, y si los objetivos se alcanzaron, pero el estudiante no los pudo lograr, entonces tratar de esos objetivos de aprendizaje bajarlos a un nivel más adecuado para su comprensión y manejo, y reajustar nuevamente toda la parte práctica del PIR. Y replantear entonces lo que está consignado en ese PIR y elaborar unos nuevos ajustes para que entonces él pueda lograr ese propósito de aprendizaje que el docente ha planeado para el resto del grupo y que todavía él no ha podido alcanzar. Ojo también con esto, es responsabilidad de todos los agentes educativos implicados en la formación del estudiante, pero en el aula de clase quien lo aplica es el docente, director de grupo o el docente que trabaja en el aula con el estudiante. Si el estudiante está en secundaria, todos los docentes de secundaria que le den clase a ese estudiante tienen que hacerle su aporte al PIR en colectivo, aunque sea un solo documento el que se elabore y repose en las manos del director de grupo. Todos los docentes que en secundaria le den clase a ese estudiante tienen que hacer sus ajustes desde su área y consignarlos en el documento del PIR para que se sepa que desde biología, química, matemática, educación física, religión, artística, se están haciendo estos ajustes en cuanto a las actividades, en cuanto a los apoyos, en cuanto a los recursos y las formas de evaluación por parte de cada uno de los docentes que dan estas asignaturas. En un solo PIR se consigna todo eso. No es que cada profesor le va a hacer un PIR, no. En un solo PIR, porque el PIR da la opción de manejar todas las asignaturas en primaria, y ya en secundaria pues tienen que agregarse algunas más. Todos hacen sus aportes, quedan consignados en un solo documento, pero todos los docentes que trabajen con el estudiante deben aplicar el PIR en el momento que lleven su acción pedagógica en el aula, incluyendo el trabajo con este estudiante. Entonces hay que reevaluar un poco eso de que es solamente responsabilidad del docente. Si el docente es de primaria y da todas las áreas, allí sí, él tiene que aplicar solo el PIR. Pero si hay docentes pero si hay profesionales que apoyan la inclusión educativa del estudiante, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, educadores especiales, tienen que asesorar al docente en la elaboración del PIR, pero en la clase como tal, el que lo aplica es el docente. Si es el director de grupo y da todas las asignaturas. Si hay clases compartidas, cada quien tiene que aportar su granito de arena para la elaboración del PIR y también aplicar los ajustes que escribió allí en referencia a la asignatura que trabaja con el chico. ¿Está claro ese punto? Profe, disculpe. Es como una intervención. Sí. En el caso, por ejemplo, puede presentarse un caso con un estudiante que de pronto sí requiere los ajustes, pero no en todas las áreas, sino que solamente se le puede hacer también en las áreas donde esté presentando esas barreras o esas dificultades. ¿Es así, cierto? Sí, claro, pero también cabe destacar que aunque si le tenga que hacer algunos, por ejemplo, si el estudiante solamente presenta barreras en matemática, no hay necesidad de hacerle PIR, sino cambiarle los ajustes por unos ajustes más acordes a esa necesidad que está planteando. Miren, ¿cuándo se debe realizar un PIR? Primero, si el estudiante tiene discapacidad, y segundo, si ustedes ven que su aprendizaje se ve afectado en casi la mayoría de las asignaturas. En el caso de primaria, si tiene barreras para el aprendizaje en matemáticas, en castellano, en ciencias sociales, en naturales y en aquellas asignaturas donde vemos que por su discapacidad no va a poder mostrar un aprendizaje óptimo y un rendimiento académico adecuado, o si por su propia condición no va a poder avanzar en la mayoría de las asignaturas. Pero eso sí, primero hay que trabajar de manera muy mesurada el DUA y explotar todas las estrategias y todas las posibilidades que el DUA nos pueda dar para mirar
si estudiante aplicando el diseño universal para el aprendizaje avanza y no necesita el PIAR, pero si sigue persistiendo en esas barreras, entonces sí, como última opción vamos a usar la figura del PIAR. ¿Sí me hago entender? Entonces, no quiere decir que porque si el estudiante, como está en silla de ruedas, o porque usa un bastón canadiense, o porque usa caminador, porque es cuadripléjico, pero si tiene una inteligencia normal, bueno, listo, él en matemática no necesita ajustes. O bueno, los ajustes pueden ser de pronto en la elaboración de materiales para que pueda realizar algunos ejercicios específicos de matemáticas si tiene que pasar al tablero. En la clase de educación física, hacer las adaptaciones necesarias en cuanto a espacio, en cuanto a materiales y actividades para que pueda participar de la clase de educación física. Pero si él, por ejemplo, en matemática puede responder muy bien a los conceptos y de pronto lo que no puede escribir es en el tablero por su condición de movilidad restringida, entonces hay que hacer ajustes para que él pueda expresar el concepto que está trabajando en la clase de matemática, pero no por eso implica que hay que hacerle un PIAR. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Sí, profe, claro que sí. Ya, entonces, por lo general, desde mi punto de vista particular, el PIAR se aplica ya en estudiantes que están como o sea, las barreras no las supera, a pesar de que las tenga que enfrentar y su aprendizaje es bastante de un nivel muy bajo, es decir, que tiene un rendimiento académico no adecuado en la mayoría de las áreas. Entonces ya ahí sí hay que empezar en un PIAR, pero eso sí, ojo, previamente gastando todas las estrategias necesarias a través del diseño universal de aprendizaje, porque es que en el marco de la educación inclusiva, la estrategia didáctica a aplicar aquí es el DUA. Y el PIAR es como quien dice el salvavidas del DUA o el hermano del DUA, cuando el DUA ya ha hecho lo imposible por brindarle experiencias de aprendizaje adecuadas al estudiante, pero el estudiante nada, no responde. Bien. Entonces, solo se elabora si las necesidades específicas del estudiante persisten a pesar que se incorpore el DUA. Ya eso también lo tenemos claro. ¿Ya? Entonces, la estrategia aquí a aplicar adecuadamente para no llegar al PIA, ¿cuál sería? El DUA, profe. El DUA, bien. Además de eso, el PIAR permite desarrollar ajustes en cualquier ámbito o nivel de la educación. Aunque para mí el decreto 1421 es excluyente porque no habla de educación inicial, no habla de primera infancia y tampoco habla del nivel superior, deja entredicho de que el PIAR no solamente debe aplicarse. Profe, disculpe que lo interrumpa. David, el intérprete, está esperando que le acepte unirse a la reunión. Bueno, déjenme un momentico aquí y salgo acá un momentico para poderlo ver, porque es que después, listo. Ok. Hola, buenas. Buenas, profe, ¿cómo va? Bien, ahí esperando que me dejara entrar. Qué pena, lo que pasa es que estaba en una presentación y entonces tuve que salirme un momentico para poder. Listo, ahí está, de nuevo. ¿La ven? Okay. ¿La ven? Sí, profe. Ok, bien, entonces habíamos quedado en que solo se elabora si las necesidades específicas del estudiante en cuanto a aprendizaje persisten a pesar que se incorpore el DUA. Permite desarrollar ajustes en cualquier ámbito o nivel de la educación, es decir, los ajustes razonables y la figura del PIAR puede trabajarse, aunque no aparezca así, desde preescolar hasta el nivel, digamos, superior de la educación, ¿ya? Si así lo amerita. Pero aunque no se aplique el PIAR, los ajustes sí hay que hacerlo.
Por ejemplo, en estos momentos, un ajuste en cuanto a los apoyos es la figura del intérprete representada por parte del profe David. Él es un ajuste en cuanto a la aplicación de apoyos de recursos humanos que asisten como forma alternativa de comunicación a Marena y a Leonel, que son estudiantes con discapacidad auditiva, y a la profe Orozco, pues no está presente, pero si ella estuviera aquí, yo tendría que decirle de qué íbamos a hablar hoy y qué íbamos a presentar en las diapositivas, pero creo que no está presente en la sala, ¿cierto? O sí pudo ingresar la profesora No, María Luz. profe, no tiene internet. Ok. Bien. El PIAR ya lo sabemos que debe ser individual. Pero las estrategias que el docente aplique en el PIAR también las puede utilizar para dar la clase a nivel general y no excluir a nadie. Y además de eso, el PIAR, su diseño y aplicación se puede convertir en un insumo para la autoevaluación institucional. Es decir, el PIAR como instrumento, cada vez que se mide, cada vez que se actualiza y cada vez que se evalúa, también va a servir para mirar qué aspectos en cuanto a lo académico, en cuanto a lo directivo, en cuanto a lo administrativo y en cuanto a todas las rutinas y todas las actividades que hacen parte del proceso de inclusión educativo en la escuela deben mejorarse. Es decir, se convierte en un insumo para crear un plan de mejoramiento y hacer que el proceso de inclusión educativa sea un poco más centrado, más organizado y efectivo en cuanto a la aplicación de políticas internas, a la consecución de recursos, a la formación docente en cuanto al conocimiento de lo que es la educación inclusiva y el manejo de las barreras para el aprendizaje y la participación, como también de estrategias didácticas para la atención de la diversidad en el marco de la discapacidad dentro de la escuela. ¿Algún aporte o pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces, quiero cerrar con esta pirámide de la planeación y acción pedagógica del docente, porque dentro del marco de la educación inclusiva, lo que se mejora o se debe mejorar y lo que se debe cualificar es la planeación y la acción del docente. Entonces, mire que en estas pirámides que les estoy planteando aquí, que va de lo general a lo específico o de lo generalizado a lo individualizado, tenemos en la punta al PIAR como último recurso. Lo ideal es que el docente se quede aquí donde dice clases acordes a la diversidad de los estudiantes, porque es allí donde cumple su función y su acción el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje fue creado en la educación con el fin de disminuir esas barreras para el aprendizaje y la participación y además de eso flexibilizar el currículo para darle una atención adecuada a la diversidad estudiantil. Entonces, en la base que se encuentran, primero, las clases planificadas y preparadas para una mejor comprensión por parte de los estudiantes. ¿Hay algún profe, hay alguna personita que tiene el micrófono abierto? Entonces, hay que partir, incluyendo a los estudiantes que presentan algún tipo de barrera para el aprendizaje y la participación, con clases planificadas y preparadas para una mejor comprensión por parte de los estudiantes. Es decir, el docente tiene que cuadrar muy bien su planeación académica. Su preparación de clase debe ser adecuada para que los estudiantes todos pueden comprender los contenidos que el docente va a manejar. ¿Ya? Aquí pueden participar todos de manera natural, incluyendo al estudiante con discapacidad. Si el docente planifica esas clases de una manera adecuada para la comprensión por parte de los estudiantes. Es decir, que en educación no se puede improvisar. Todo tiene que ser planificado
porque en el aula de clase, aunque aparezca imprevisto, la planeación didáctica de lo que son los temas a desarrollar les va a servir como una brújula o como especie de una guía que no necesariamente tiene que ser camisa de fuerza y ceñirse a todo lo que dice ahí, pero sí nos va a dar una cierta orientación de cómo llevar a cabo el acto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si en caso de que esas clases bien planificadas y preparadas no deja una buena comprensión por parte de casi todos los estudiantes, entonces pasamos al centro de color verde, donde las clases deben ir acorde a la diversidad de los estudiantes. Entonces, ese plan de clase que se encuentra aquí en el centro ya debe estar centrado en el diseño universal para el aprendizaje. Y cuando ya, a pesar de que hemos pasado de lo naranja a lo verde, siguen persistiendo esas barreras en uno o alguno de los estudiantes, entonces cuando llegamos a las clases de acuerdo con las características del estudiante, brindando un apoyo individual, y es cuando aparece entonces la figura del PIA. Esto no lo invento yo, esto está establecido en el marco del decreto 1421, que es el marco vigente desde el año 2017 en Colombia y que se espera que para el 2022 la mayoría de las escuelas estén aplicando lo que es el concepto de educación inclusiva, teniendo en cuenta esta pirámide que está aquí, brindando el apoyo necesario a aquellos estudiantes que por X o Y motivo lastimosamente tengan que llegar a que se le brinde ese apoyo individual, que debe ser la última opción. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿O alguna duda? Vamos a despejarla, por favor. Ok.